Estábamos hablando entonces acerca de cómo enseñar naturaleza de la ciencia, considerando que hemos revisado, hemos visto algunos, algunas propuestas en torno a las características de la ciencia, eh, y por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo podemos enseñar estas características, cómo podemos lograr que nuestros estudiantes las comprendan y al mismo tiempo vayan desarrollando una visión más compleja de la actividad científica o del conocimiento científico. Por eso entonces yo les había propuesto justamente un ejercicio en esa línea y espero que hayan podido reflexionar al respecto, por lo menos a la luz del estímulo de este antecedente histórico que correspondía a la investigación que hizo Van Helmont en torno al crecimiento de las plantas. Previo a partir con la sesión que va a tener estas dos partes, un breve ejercicio de taller de diseño didáctico acerca de cómo enseñar naturaleza de la ciencia, y luego un ejemplo pero que sirva al mismo tiempo de, de modelo para poder de alguna manera comparar, contrastar criterios en torno a justamente un diseño que nos sirva para promover la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Entonces, previo a esta sesión que tendría estas dos partes, parto preguntándoles si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna duda en torno a las temáticas que hemos estado viendo en las clases. Bueno, gracias, Constanza. Entonces vamos a proceder a la sesión. Como les decía, la idea es que partamos con una actividad grupal en la cual vamos a realizar un taller de diseño didáctico muy simplificado y muy acotado. Yo les voy a dar algunos insumos para eso, pero retomando justamente la pregunta en torno a la actividad que realizó Van Helmont a fines del siglo XVII. El taller entonces consiste en que hagamos un breve relato, o sea, hagamos uso de un breve relato histórico para hacer el diseño o adaptación de una actividad para la enseñanza explícita de al menos una característica del conocimiento científico. Algo mencionamos ayer justamente de la distinción entre enfoque explícito o implícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Vamos a adoptar en este caso un enfoque explícito. Y nos vamos a centrar en una característica, o al menos una característica del conocimiento científico, considerando que en general los contextos o los recursos que podemos utilizar siempre van a tener distintas posibilidades. Podríamos a lo mejor abordar más de una característica o comparar distintas características del conocimiento científico. Dado que vamos a hacer uso de este relato histórico, que es justamente que ayer les anticipaba de Van Helmont, entonces podríamos decir que vamos a tratar de implementar, más que implementar, o sea, antes que implementar en realidad, diseñar una estrategia que se basaría en el uso de la historia de la ciencia para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Justamente hay distintas propuestas en torno a cómo podemos utilizar la historia de la ciencia para enseñar ya sea conocimiento científico o características del conocimiento científico. En este caso vamos a utilizar este recurso histórico para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. A modo de referencia, para poder situarnos teóricamente, vamos a seguir considerando las 6 características del conocimiento científico que identifica Lederman y que ayer mencionamos y revisamos a la luz de los ejercicios previos o los ejemplos previos que habíamos estado discutiendo. Entonces, el taller básicamente consiste en a tomar el recurso que es el relato, el breve relato histórico, y posicionarlo o incorporarlo en una actividad. Es una actividad de diseño, por lo tanto es un ejercicio creativo que cada una y cada uno va a hacer a partir de el conocimiento
disponible que tienen en torno a la enseñanza en general y la didáctica en general, tratando de posicionar justamente el recurso en algún aspecto, en algún espacio curricular, y por eso vamos a partir definiendo un título para la actividad, seleccionando cuál va a ser el propósito formativo. En este caso, el propósito formativo va a estar más o menos prediseñado, porque ustedes van a completar esta idea, que los estudiantes reconozcan qué es lo que van a reconocer a través de esta actividad. Y esto lo van a completar básicamente seleccionando una de las características del conocimiento científico entre las 6 propuestas por Lederman. A modo de ejemplo, van a encontrar justamente después de esta diapositiva las 6 características que ayer mencionamos. Entonces, si seleccionamos el primer caso, la primera característica, entonces diríamos como propósito formativo de la actividad que ustedes van a realizar, que los estudiantes reconozcan que el conocimiento científico involucra observaciones y inferencias. Entonces, en ese caso, ustedes pensarían en una actividad en la cual los estudiantes puedan reconocer esta doble dimensión del conocimiento científico, el que involucre observaciones e inferencias. Por supuesto, podrían seleccionar cualquiera de las 6 características que estaban en ese conjunto. El título de la actividad es creativo, digamos, depende simplemente del énfasis que ustedes le quieran dar a la actividad y depende únicamente justamente de esa motivación que el profesor o la profesora impone o imprime más bien en el diseño. Y el contexto curricular, también hablamos ayer de actividades para enseñanza de NOS con contexto y sin contexto. En este caso vamos a situarla en un contexto curricular específico. Dado la temática justamente de la investigación de Van Helmont, me parece que de los objetivos de aprendizaje temáticos de la base curricular en educación básica, hay 2 que podríamos, o 2 unidades que podrían ser especialmente pertinentes para abordar o para utilizar este relato histórico. La primera unidad de tercero básico, que se refiere a las plantas, allí encontramos, hay varios tipos de aprendizaje más, pero especialmente podríamos considerar estos 2 como más relacionados, más pertinentes respecto de la investigación de Van Helmont. Y en sexto básico uno también encuentra en la primera unidad sobre seres vivos y el suelo este objetivo de aprendizaje que tiene que ver también con los requerimientos de los seres vivos y especialmente aquí menciona el caso de la fotosíntesis, por ejemplo. Estas serían 2 alternativas para el contexto curricular que ustedes podrían considerar. Entonces yo les pediría que en su diseño elijan dónde situarían su actividad, en cualquiera de estos 3 objetivos de aprendizaje para estos 2 niveles. Situándonos entonces con un título, un propósito y un contexto curricular, les voy a pedir que piensen en cómo se implementaría la actividad, en qué consistiría la actividad en cuestión. Y para dar cuenta de ese diseño, les propongo que, bueno, este es el relato histórico, que también lo van a encontrar en la pauta del taller, que respondan estas 3 preguntas. ¿Qué dirían ustedes o qué se les ocurre agregar antes o al inicio de la actividad? ¿Qué ocurre, o más bien qué sucede durante el desarrollo de la actividad y qué sucede en el cierre o después de la actividad? Por supuesto, estamos considerando que la actividad que ustedes van a diseñar hace uso en algún momento de este relato histórico. La pregunta es, ¿cómo hacemos uso en una actividad de este relato histórico para que los estudiantes aprendan una característica del conocimiento científico? Por lo tanto, en mi relato, en lo que ustedes van a escribir aquí, van a responder, pueden considerar cualquier tipo de interacción pedagógica. Pueden suponer una discusión grupal en que, por supuesto, señalan de qué discuten los estudiantes, preguntas explícitas que formula el profesor, algún tipo de actividad más bien, por ejemplo, de lectura o de comentario o de discusión, etcétera, a nivel
de grupo chico o de plenario, tratando de estructurar una secuencia pedagógica que, que podamos describir en estos tres momentos: antes o inicio de la actividad, durante la actividad y cierre o finalización o después de la actividad. Recuerden que el propósito entonces es lograr que, haciendo uso de este recurso relato histórico, en algún momento, en el marco de este contexto curricular seleccionado por ustedes, tercero básico o sexto básico, cualquiera de esos objetivos, los estudiantes puedan aprender, puedan lograr el propósito formativo relacionado con la naturaleza de la ciencia que ustedes mismos han escogido. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Alguna Profe, pregunta? yo tengo una duda, pero, o sea, que tiene que ver con Dígame. esto. Lo que pasa Sí. es que tengo unas compañeras que no se pudieron conectar, entonces, para informarles, quiero saber si es con nota o calificado o forma parte de una calificación, este taller. No, es un taller que vamos a hacer en la clase, es una actividad de la clase Ah, ya, ya, ya. solamente. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ok. Entonces, como lo vamos a hacer ahora, justamente lo que yo voy a hacer es organizar los grupos de trabajo de la misma manera en que organizamos los grupos en el taller de los paleontólogos, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes para trabajar, luego una vez que estén en grupos chicos, van a encontrar un documento compartido en el aula virtual. El grupo 1 selecciona el documento del grupo 1, el grupo 2 el documento del grupo 2, y trabajan de manera colaborativa entonces en completar este ejercicio, en el diseño de la actividad.